Decíamos entonces que vienen en orden cronológico los acontecimientos, tan solo los acontecimientos del versículo 7. Ya están las guerras, ya Rusia le ha advertido a Estados Unidos, mira, no te metas en la guerra de Israel con Irán, porque el día que tú te metes, yo también me voy a meter. Y están las potencias mundiales, hermanos, airadas, ¿verdad? Y nomás esperando el momento. No ha sucedido nada por el ángel que está sosteniendo los cuatro vientos, ¿verdad? Y que Dios todavía tiene misericordia del mundo y que dice, espera hasta que los siervos de Dios sean completos, sean sellados, ¿verdad? Y fíjense después en el versículo 7, después de que dice que se levanta reino, nación contra nación, dice, y habrá hambre y pestes. Después vino esa enfermedad 19, ¿sí o no? Y después surgió la viruela del mono, ¿se acuerdan? Y después ahorita surgió otra por ahí que anda, por ahí que no ha causado mucho, pues el sarampión, ¿verdad? De por sí han dado, pero sí un poco más, ¿verdad? La diarrea explosiva, ¿verdad? Que aunque no suena mucho, ¿verdad? No ha sido a nivel global como estas otras pestes, pero tú y yo no sabemos cuántas vidas se ha llevado, cuántos enfermos ha conseguido estas pestes. Y después de las pestes, hermanos, según el versículo 7, cronológicamente, ¿qué vino? Hermanos, los terremotos. Es lo que estamos nosotros viviendo en estos días. No estoy hablando en estos días como época. Estoy hablando literalmente en estos días. De 3 meses para acá. ¿Cuántos terremotos ha habido? Esos son los que tú sabes. Japón, Filipinas, y estoy hablando de terremotos, no estoy hablando de temblorcitos. Colombia, Venezuela, México la semana pasada, en Chiapas. No hubo destrucción como en aquellas grandes ciudades, pero fueron terremotos, hermano. Y hoy, 15 de agosto del 2026, despertamos la noticia que en Indonesia acaba de suceder otro. Hermanos, no es cierto, no es verdad, como dice la gente, siempre ha habido terremotos, pero no con esta intensidad, ni tan seguidos. Así que lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros estamos viviendo, creemos por otros acontecimientos que están pasando en el mundo político y en el mundo religioso, creemos que estas son las señales de las que estaba hablando Jesús. Que nos están anunciando que Cristo no tarda en venir. Y déjenme decirles, hermanos, que hoy en día para mí es motivo de gozo anunciarles esto. A veces no es motivo de gozo, les voy a decir por qué, por el egoísmo del corazón humano. Porque mucha gente dice, es que yo sí creo en Jesús, pero ay, yo todavía no quisiera que viniera. ¿Se dan cuenta que hay gente que piensa así, que dice esto? Porque tengo todavía que estudiar, tengo todavía que trabajar, tengo que hacer esto, hermanos. Yo quisiera que estos terremotos que han pasado últimamente nos abrieran los ojos y nos diéramos cuenta que somos el ser humano. Esas grandes construcciones, esas casas lujosas, millones de dólares gastados para que en un segundo desaparezcan. Lamentablemente, la gente está diciendo, la gente incrédula y a veces la gente crédula, rápido encuentran al culpable. Dios. La gente incrédula dice, si Dios existiera, por eso yo no creo en Dios, porque si Dios existiera, Dios no permitiría
tanta muerte y tanto desastre. Y la gente que cree, ella piensa que está pensando bien y dice, pues es que Dios, para que se les quite lo que veíamos, para que se les quite por adorar a otros dioses, miren, Dios los castigó. ¿Saben que estas personas también están equivocadas, hermano? Porque Dios no se deleita en la muerte, Dios no se deleita en la destrucción. Dios permite que sucedan esas cosas, no porque Él se deleita o porque Él quiera, sino que la gente se ha apartado tanto de Dios y Dios respeta esa decisión, Él no puede meterse. ¿Me doy a entender? O sea, Dios permite aquello, pero porque la gente ha elegido dejarlo y servir a otros dioses. Por eso es que Él permite eso. Sabemos que Dios ha dado un don que se llama libre elección. Y cuando tú eliges separarte de Dios, cuando tú eliges no guardar la ley de Dios, cuando tú eliges no obedecer a Dios, Dios respeta eso. Entonces tú te pones solito en las manos del enemigo y ahora sí viene el que se deleita en destruir y en matar. Por lo menos 7 terremotos grandes hemos vivido en estos últimos días. Y aparte de la Biblia, hay otros libros que hablan sobre estas mismas profecías. Y yo quiero invitarlos en esta tarde a que las leamos. Mucha gente se pregunta en el mundo hoy, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quieres conocer las respuestas? Lee la Biblia y lee algunos libros que te vamos a recomendar para que tú veas qué es lo que está sucediendo. Aún los incrédulos se preguntan, bueno, ¿qué está pasando en el mundo? Terremotos, aquí no solamente terremotos, inundaciones. Ya activaron la alarma de tsunamis. Ya en los bosques de Estados Unidos, en los bosques del Amazonas, en los bosques de algunos países, de los bosques más importantes, hermanos, hectáreas y hectáreas de árboles incendiados, quemados, en Canadá. Hermanos, yo no sé si tú veas noticias, pero si no ves, yo te recomiendo que las veas. No para alarmarte ni para causar temor, sino para que veas el tiempo que estamos viviendo, para que te des cuenta en qué mundo estamos viviendo. Inundaciones, incendios, terremotos. Que no solamente es la naturaleza, sino que son las señales que dio Cristo, que iban a suceder poquito antes de que Él viniera. Te voy a recomendar un libro, bueno, el primer libro que te recomiendo, ¿verdad? Es la Biblia, para que tú veas qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, en qué tiempo estás viviendo y que a lo mejor ni cuenta te das. Todos estos desastres que están sucediendo anuncian una sola cosa, la segunda venida de Cristo. Está cerquita. El segundo libro que te voy a recomendar es un libro que se llama Eventos de los Últimos Días. Su nombre lo dice todo, ¿verdad? Lo que iba a estar pasando poquito antes de que Jesús venga. Y voy a poner ahí, miren, ahí está el libro, así lo puedes buscar, lo puedes encontrar en físico o lo puedes descargar de tu celular. Ahorita es muy fácil, ¿verdad? Descárgalo digital y te lo aseguro que si empiezas a leer el libro, no vas a poder parar de leerlo porque trae cosas muy interesantes, muy importantes. No sé si hay el láser por ahí. Miren, está profetizado en la Biblia y está profetizado en este libro que al final del tiempo, las señales que Cristo dejó, iba a haber entre ellas terremotos e inundaciones. Mira, pon la primera imagen. Para los que dicen que es Dios el causante de todos estos desastres.
El causante de todos estos desastres es el enemigo de Dios. El mismo Jesucristo dijo que Él es el que se deleita en matar y en destruir. No es Dios, hermano. Mira, hermano incrédulo, no es Dios el que hace esto. Y hermano cristiano, no digas que es Dios el que hace esto. No digas que es Dios el que castiga. Va a llegar un momento, ¿verdad?, en que sí Dios va a tener que castigar, pero aún en ese momento Dios no lo hace con gozo ni se va a deleitar. Por eso la Biblia le llama su extraña obra, porque para Dios es algo antinatural el quitar la vida. Dios se deleita en dar vida, no en quitarla. Miren, el enemigo ha trabajado y todavía sigue trabajando. Ha descendido con gran poder y el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra, hermanos. Uno de las razones por las que tú ves cómo el mundo está hoy, porque hay tantos incendios forestales, hay tsunamis, hay terremotos, hay hambres, hay pestilencias. ¿Por qué los padres matan a los hijos a los padres? ¿Por qué está sucediendo todo esto, hermanos? Tú te preguntas qué está pasando en el mundo. El Espíritu de Dios se está retirando de la tierra. ¿Y por qué se está retirando de la tierra? Porque por mucho tiempo el Espíritu de Dios ha contendido con el hombre y nos ha dicho, deja los caminos que llevas. Y nos ha dicho, acepta a Jesús como tu Salvador. Y el hombre no ha querido. Por eso el Espíritu de Dios se está retirando poco a poco de la tierra. Dios ha retirado, ¿qué? Su mano, hermanos. La protección que Dios tiene sobre el mundo poco a poco se va a ir retirando. Solo tenemos, y aquí cuenta, ¿verdad?, una experiencia que solo tenemos que mirar a Houston, Pensilvania. Él no impidió que el diablo destruyese completamente la ciudad. Fíjense, el que hace las cosas es el diablo. ¿Qué es lo que hace Dios? Permite solamente, a veces para probar o a veces porque la gente lo ha rechazado completamente y se pone en las manos de Satanás, pues Dios tiene que permitir que el diablo haga su obra. ¿Me están entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Dice, y esos mismos hechos, ¿qué? Aumentarán. Claro que sí. Ha habido terremotos siempre, ha habido incendios siempre, ha habido guerra siempre, claro que sí, pero aumentarán hasta la conclusión de la historia de esta tierra. Así que si tú tienes la esperanza o si en tu iglesia te han dicho que esto se va a terminar y que ahorita nomás es esto, los gobiernos dicen, pues mira, va a ir mejorando. Hermano, no es cierto. La profecía dice, Dios dice que estos eventos irán aumentando hasta el fin de la historia de esta tierra. La corteza terrestre, miren, ¿qué va a pasar con la corteza terrestre, hermanos? De hecho, vuelvo a repetir esto era profecía, pero en nuestros tiempos ya no, esto es la realidad. La corteza terrestre se rasgará a causa de las erupciones de los elementos ocultos en sus entrañas. Dicho sea de paso, los días pasados, el volcán de Kilauea acaba de hacer erupción. Es uno de los volcanes más grandes de este mundo. Y acaba de hacer una erupción muy fuerte. Hay otro volcán, parece que por allá, no me acuerdo, el que hizo erupción en años atrás, parece que otra vez ya se activó. En Guatemala. Parece que ya se activó otra vez con todos estos movimientos que están surgiendo. Y los volcanes se van a ir activando a medida que vaya pasando el tiempo. Miren, erupciones de los elementos ocultos en sus entrañas. Estos elementos, una vez desatados, todavía no son desatados. Se quieren desatar. Pero una vez desatados, ¿qué va a pasar? Barrerán los tesoros de aquellos que por años han estado aumentando sus riquezas al obtener de sus empleados grandes posesiones a precios de hambre. Hermanos, las injusticias,
¿verdad? Esos edificios costosos, 25 pisos, las naciones se ponen a competir. No, nosotros tenemos la torre más alta. Y por allá luego viene otro país, ¿verdad? No, vamos a superar la más alta. Hermanos, que son construidos a causa de las injusticias, ¿verdad? Del hambre, pero que en un 2x3 se van a desaparecer, no sirven para nada. Dice, y también el mundo religioso. A veces pensamos, o a veces nos dicen la idea, oh, no, es que eso de los terremotos y todo eso, pues eso les va a pasar a los allá, nosotros estamos acá, ¿verdad? Somos especiales. También el mundo religioso será terriblemente sacudido, porque el fin de todas las cosas está como cercano, hermanos. Y mira, vuelvo a repetirte, hay muchos que no quieren creer. Yo no sé, hasta dentro de la misma iglesia si creamos o nos convenga creer, porque a veces así lo tomamos. Pero déjame decirte una cosa, creas o no creas, quieras o no quieras, estés preparado o no estés preparado, esto ya comenzó. No va a parar hasta que termine. ¿Te alegras, Daniel, porque esto va? Pues claro que sí. No me alegro por los terremotos, ¿verdad? Ni por la gente que muere. Me alegro porque eso anuncia una cosa, que Cristo viene y que pronto todo esto se va a acabar. Hermanos, bueno, ahorita voy para allá, miren, pero si ustedes no sé si han visto noticias o ven las redes sociales, es bien triste, hermanos, estos eventos desafortunados. La gente enterrada entre los escombros, los animales. Y eso es feo, ¿verdad? Mueren en un momento. Pero ¿qué los que quedan enterrados 5 días, 10 días, 12 días? ¿Te has imaginado que tú estuvieras en ese lugar? Solo Dios sabe que en algún momento nos toque estar en esa situación. ¿Qué más? Fíjense, esto ustedes pueden ver que se escribió en el año 1896. Pero el profeta no estaba hablando para su tiempo. Estaba hablando como si estuviera viviendo en la actualidad, en el tiempo actual. Ya ha llegado el tiempo en que en un momento, ¿cuánto? Hermanos, ahorita estamos. En un momento podremos estar pisando tierra firme y en el siguiente la tierra estará moviéndose debajo de nuestros pies. Esto por la misericordia de Dios no te ha pasado a ti y a mí, pero a ellos ya les pasó. A ellos ya les está pasando. Ayer los de Indonesia estaban bien. Estaban viendo las noticias igual que nosotros. No sabían que dentro de unas horas, sabemos si dentro de unas horas. Ahorita yo estoy diciendo esto y en un momento, un ratito, mañana o la semana que sigue. Estamos pisando tierra firme, pero en un momento dice, todo estará moviéndose debajo de nuestros pies. Por eso, hermanos, tú piensas que todavía es tiempo de estar jugando al cristiano. Tú piensas que todavía es tiempo de andar allá brincando y saltando la cuerda. Y todavía es tiempo de ir a los 15 años. Y todavía es tiempo de ir a los cumpleaños. Y todavía es tiempo de andar con los amigos, hermano. No hay tiempo. Porque tú no sabes en un momento. ¿Y qué si ahorita empezara a sacudirse todo y esta casa nos cae encima? ¿Dónde quedó el después? Ya leo. Después ya ahora sí vengo a la iglesia. Ya después ahora sí. Hermanos, no hay tiempo.
ocurrirán terremotos cuando menos se los espere. En incendios, inundaciones, terremotos, en la furia de las grandes profundidades, en calamidades por mar y tierra, se da la advertencia de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Sabes que cuando tú te quieres ir con tus amigos y sabes que a lo mejor lo que hablan no es muy correcto, lo que hacen no es muy correcto, yo estoy seguro que el Espíritu de Dios te dice: está contendiendo el Espíritu de Dios contigo. Cuando sabes que tienes que reunirte con tu Dios cada mañana en sábado, ¿verdad? Digo como ejemplo. Y el Espíritu de Dios te dice: levántate, ve. Hoy tienes un mensaje que tienes que recibir. Y el Espíritu de Dios está contendiendo contigo. Y a veces le dices no, ¿verdad? O la mayoría de veces dices no, o todas las veces dices no. Bueno, déjame decirte que no todo el tiempo el Espíritu de Dios va a contender. Va a haber un momento en que te va a decir: no quisiste, no quisiste. Acepto tu respuesta. Pero lo que viene después, no pienses que va a ser muy agradable. Antes de que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes del cielo, todo estará convulsionado en la naturaleza. Rayos del cielo unidos con el fuego interno de la tierra harán que las montañas ardan como un horno y que hagan fluir sus torrentes de lava, sobre aldeas y ciudades. ¿Lo estamos viendo también? Masas de rocas derretidas, arrojadas dentro del agua por el solevantamiento de cosas ocultas dentro de la tierra, harán que hierva el agua y despida rocas y tierra. Habrá formidables terremotos y gran destrucción de vidas humanas. Han dado cifras de los muertos que ha habido con estos últimos desastres que hay. Creo que la última noticia que vi del terremoto de Venezuela, no sé si después subió, dijeron que eran como 5,000 y tantas muertes. Pero ustedes saben que no siempre dicen la verdad. Ya como se ven los desastres, 5,000 son muy poquitas. Ha de haber habido muchas más. ¿Qué más? Miren, estas imágenes, hermanos, que les estoy presentando no son IA, ni son sacadas de allá de hace años. Esto es lo que provocó el terremoto de Venezuela. ¿Qué decía la profecía, lo que acabamos de leer hace un momento? Que la tierra se iba a abrir, que la tierra se iba a desgarrar. Un momento iban a estar pisando tierra firme y en otro momento, ¿qué? ¿Saben qué se dice hoy, hermanos, en la actualidad? Que somos la generación que más ha visto cumplirse las profecías, pero somos la generación que menos cree. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué nos tiene distraídos? ¿Qué nos tiene tan agarrados que no podemos darnos cuenta el tiempo que estamos viviendo y lo que está pasando? Nada más para que veas lo peligroso que es el pecado, lo malo que es el pecado. Que viendo, no vemos. ¿Cómo es posible esto? Suena hasta ilógico, ¿verdad? Miren, las calles, hermanos. ¿Tú viste videos viste videos del terremoto de Venezuela? ¿Sí los has visto? ¿Has visto las sacudidas, hermanos, que no han sido temblores de 4 ni de 5, todos arriba de 7? De hecho, hay quien dice que el gobierno o los no quieren decir que fue de más. Dice, un terremoto de 7 no hace lo que es. Hay quien calcula que fue de 8 en adelante. Nunca visto.
quieren decir, por no alarmar a la gente. No fue un terremoto en Venezuela, fueron dos seguidos, uno de 7 y otro de 7.5. El segundo fue más fuerte. Ajá. Y antes yo estoy hablando de Venezuela porque fue el que hizo más ruido, ¿verdad? Pero antes del de Venezuela, en Japón tembló con peligro de tsunami. Filipinas, todos esos lugares ha temblado. A ver la siguiente. Miren, hermanos, todo esto que ustedes ven aquí son las placas, los pisos de grandes edificios. Mira como dominó, mira, 1, 2, 3, 4, todas estas, mira las columnas, todo, no pudieron resistir la magnitud del terremoto. Hermanos, ¿te puedes imaginar que aquí debajo de todo esto haya personas vivas? Unas pocas que pudieron ser rescatadas, pero muchas que no pudieron y que no, algunas hasta dicen que no quisieron rescatarlas por el riesgo que había. Los animales, hermanos, ¿viste animalitos cómo estaban enterrados ahí? Perros, gatos, hasta un periquito salió, no sé si lo vieron, debajo de los escombros no sé cuántos días. Y cuando yo veo esto, hermanos, llego a pensar y digo, ¿por qué sucede esto? La respuesta de la gente, ¿verdad? Es, pues Dios. Pero ¿saben qué creo yo? Por mis pecados. Eso dice la Biblia, que la naturaleza gime a causa de mis pecados, de mis fallas. Mis pecados, hermanos, es lo que ocasiona la muerte, los heridos, la tragedia. ¿De qué sirven los edificios elegantes? Lo que decía la profecía, ¿se acuerdan que lo leímos? Quise leer primero la profecía y después ver lo que está sucediendo delante de nuestros ojos, para que nadie diga, pues que no es cierto. 1896 se escribió esa profecía, esas profecías. ¿Cuántos años después? Más de 100 años. Y nos está tocando verlo. ¿Qué más? Miren, puedes imaginar que allí hubo personas, que hubo casas bonitas, que hubo... Aquí está una persona, vean. Y vean dónde quedaron las joyas, el dinero. De hecho salió una noticia, ¿vieron? De un rescatista, supuestamente, que entre los escombros encontró un maletín de puros dólares. Ya se los está... Porque es increíble la maldad del ser humano. Mientras hay dolor y muerte a nuestro alrededor, esta persona en qué estaba pensando. Y lo detuvieron, porque lo detuvieron queriéndose llevar ese dinero. No se daba cuenta que ese dinero no servía para nada. Que le iba a servir lo mismo que le sirvió a quienes estaban ya debajo de los escombros. ¿Qué más? Miren, este ya es el de Colombia. Este es el terremoto de Colombia, que esto es más reciente. También casas destruidas. Miren, aquí está la persona. La que sigue. Y hoy amanecimos con la nueva noticia. Hoy me sorprendí yo, porque yo estaba buscando información para este estudio y me apareció hoy, hace 4 horas. Hace 4 horas, un terremoto de 7.7 es lo que yo le estoy diciendo, arriba de 7. Claro que sí, siempre ha habido temblores. Incluso se quieren justificar, dicen, todo al año el sismológico nacional registra terremotos cada 3 minutos, temblores cada 3 minutos. Son imperceptibles. Pero estos no son ni de esa magnitud y son perceptibles. Sí, lo que pasa es que por el horario, ¿verdad? Allá es, ajá, exactamente, por el horario. Por eso digo, hoy amanecimos, ¿verdad? Con la noticia, la mayoría. Y aunque ya desde ayer, ya por las redes sociales y la tecnología que tenemos, pues ya, ¿verdad? 7.7 sacude, si ven ustedes, hermanos,
hasta las noticias, si nos dicen alarmistas a nosotros, pues hay que llamarle alarmistas a las noticias, porque no dice que sacudió Indonesia. Yo sé lo que está tratando de decir, pero obviamente sacude al mundo noticias así. 7.7 dice Indonesia se preocupa, pero Indonesia no es el único lugar que se preocupa, hermanos. Yo te lo aseguro, que toda la gente que esté despierta, obviamente, no solamente a Indonesia le preocupa eso, a todo el mundo preocupa. ¿Sabías tú que la ciencia está diciendo, para empezar, dice que no saben lo que pasa, no saben lo que está pasando? Los que quieren sacar una respuesta lógica dicen, no, pues es que las placas tectónicas y que la falla de San Andrés y que el cinturón de fuego y que esto es normal porque el cinturón abarca desde no sé dónde hasta no sé dónde y se están acomodando las placas. Así que esto es generacional, ya sucedió en el pasado y ahorita va a suceder en lo que se acomoda, pues tenemos que aguantar. Y todo va a seguir igual, dicen, ¿verdad? Es lo que dicen. Pero nosotros sabemos que no es así. Hablando de la falla de San Andrés, ¿sabes que para México está pronosticado un terremoto mucho más grande que este? Por esa mentada falla. Desde Baja California, no sé hasta dónde abarca, pero dicen que va a ser una tremenda sacudida. Hermanos, estoy diciendo esto para espantarlos. Estoy diciendo esto para darnos cuenta. Tiempo estamos viviendo y que nos pongamos a cuentas con Dios. Porque en un momento estamos, en un momento ya no estamos. ¿Y cómo te fuiste con Dios? ¿Cuentas con Dios? ¿O te fuiste pensando que todavía mucho tiempo para pensar y para acomodar tu vida? No hay tiempo, puede que no haya tiempo. ¿Qué más? Miren, ahí está, última hora, fuerte terremoto en Indonesia, un terremoto de magnitud 7.7, hermanos, casi llegándole al 8. ¿Sabes lo que es eso, llegarle al 8? Hay quien dice, la profecía dice, que poquito antes de que venga Cristo en las nubes del cielo va a haber un terremoto como nunca lo ha habido. Y hay quien dice que ese terremoto va a ser arriba de 10. Va a rasgar la tierra. Estas nomás son cuarteaduras. Pero el que va a rasgar la tierra, más de 10. Por eso la profecía dice que la gente va a estar espantada y en expectación por el rugido del mar. Hay un video de un muchacho cuando iba a temblar en Colombia, que estaba como en un río. Y ese video se hizo un poco viral porque dice que él pudo lograr grabar el sonido antes de que temblara, como la tierra estaba, se oyó un sonido que venía. Y él logró captar, porque él estaba en el cerro, en la selva, y él logró captar ese sonido antes de que temblara. Se oía como un ruido venía. En las partes como Guerrero, Oaxaca, antes de que tiemble, se oye el ruido y la gente ya sabe y dice, va a temblar porque truena. En Acapulco, ahora que tembló en Chiapas, esta semana pasada tembló en Chiapas. Varias personas que estuvieron en Acapulco dijeron que se oía un ruido en el mar. Ellos dicen, va a temblar porque se está oyendo el ruido en el mar. Y dice que nomás ven las casitas desde allá en el cerro, cómo tiemblan y ven cómo viene, hasta que llega hasta donde ellos están. ¿Perdón? Como una ola. Y después de que pasa el temblor, pues aguas con el mar. Porque dicen que es como si la tierra hiciera esto, se va el agua, es como una cubeta, ¿verdad? Tú la haces así y el agua se va y luego regresa con fuerza. Busquen las noticias. Si tú no me quieres creer, busquen las noticias, hermano. Y no me acuerdo si fue disculpen, hermano, no quiero decir, pero en algún lugar donde hay mar, creo que allá por Cancún, no sé si por allá esas playas, están sorprendidos porque la marea se retiró. El mar se retiró. La gente, el gobierno dice, ¿qué pasó? Los barcos, ¿saben dónde están? En lo seco. Porque el mar se metió. Si el mar normalmente estaba hasta acá, el mar ahora está hasta por allá. Y dicen, ¿qué pasa?
¿Por qué? ¿A dónde se fue el mar? Sí hay marea baja, pero no tanto. La expectación de la gente. ¿Has visto los videos, hermanos, cuando está el terremoto en su apogeo y la gente ora con celular está grabando? ¿Has visto, hermano, cómo grita la gente? ¿Has visto cómo corre la gente? Como hormiguitas. Y cuando yo veo eso, pues me da como cierta risa y ahorita les voy a decir por qué. No me estoy riendo de ellos, ¿verdad? Me da risa. Temblorcito. Gritan y se espantan. Gente incrédula también. Y me da risa, hermanos, porque digo, ¿cómo es posible que el ser humano seamos tan orgullosos? ¿Cómo es que el ser humano somos tan blasfemos que nos atrevemos a hablar de Dios y de los ángeles y de negarlo? Y cuando viene una cosita de, ahí sí nos espantamos y digo, ¿qué será en aquel día? ¿Qué será en aquel día, hermanos, cuando, por eso dice la Biblia, el valiente gritará? Como una mujer dice. Así que si tú me estás viendo y eres de esos orgullosos, más te vale que te vayas humillando delante de Dios. Porque todo te va a pasar. Vas a quedar humillado en aquel día y sin esperanzas porque el tiempo habrá acabado. ¿Qué más? Mira, epicentro unos 68 kilómetros al noreste de Ende, en la isla de las Flores, profundidad 10 kilómetros, movimiento superficial. Hora del sismo, fíjense, yo por eso estoy diciendo, 5:58 de la mañana del sábado. Del sábado. Hora local de Indonesia. Por eso les digo ajá. Hora local de Indonesia correspondiente a las 6 p.m. del viernes en Colombia. O sea, yo estaba hablándoles del horario, ¿verdad? De allá. Ellos despertaron con ese terremoto. Yo desperté hoy con la noticia, yo no sabía, ¿verdad? Desde ayer. ¿Qué más hay? Una alerta de tsunami tras el movimiento. La Agencia Meteorológica, Climatológica y Geofísica de Indonesia emitió una alerta de tsunami y pidió a los residentes mantenerse alejados de playas y riberas mientras se evaluaba la situación. ¿Cómo ven? ¿Qué sigue? A ver, creo que ya sigue. A ver, miren, esto que está pasando, hermanos, como ahora no vamos a salir a la aula, lo vamos a agarrar un poquito más de tiempo, ¿les parece? ¿Sí o no? Y ya si quieren ponen en dos partes el tema, porque tengo que decirles algo bien interesante. Esto que está pasando, hermanos, son señales de la próxima venida del Señor Jesús, de la segunda venida de Jesús. Pero esta profecía es de esas profecías que tienen cumplimiento doble. Esto nosotros lo estamos viviendo y dice la profecía que no va a terminar hasta que se acabe la historia de esta tierra. Pero déjenme decirles que esta profecía del Señor Jesús ya pasó años atrás. ¿Quién sabe? ¿Uno? ¿No más? ¿Quién sabe que todo esto que estamos viendo ya pasó? Oh, exactamente. ¿Eh? Esto ya sucedió por allá en los años 1800, por ahí, ahorita vamos a ver las fechas exactas, con un gran terremoto que se le conoce como el terremoto de Lisboa. Y quiero que veamos, hermanos, lo que pasó en este terremoto para que veamos lo que va a pasar. Estos terremotos de Venezuela y de Colombia y de Filipinas y de México la semana pasada no son nada. De hecho, la profecía, la Biblia dice que son gotas, las primeras gotas de las plagas o de los juicios de Dios. Y la gente, hermanos, en buscar a Dios,
En México supimos de las desgracias que están pasando a nuestro alrededor y en vez de que se nos ocurriera humillarnos ante Dios y pedirle perdón y buscarlo, lo que se les ocurrió a ciertas personas fue hacer un carnaval de los demonios. Qué tan cerrada, qué tan dormidos, en qué tan oscuridad debemos de estar para poder hacer esto, hermanos. Bueno, esto que nosotros estamos viendo ahorita no es nada comparado con el super terremoto que va a venir. Pero podemos imaginarnos cómo va a ser gracias a la historia. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Podemos contemplar lo que pasó allá para que nos demos una idea de lo que va a suceder acá. Miren, vamos a ver parte de la historia. Esto los que me están viendo, no piensen que yo soy un dramático y alarmista y que estoy exagerando. Esta información que yo les voy a presentar aquí, ustedes pueden buscarla en información que no sea religiosa. Está registrado en la historia. Tú busca el terremoto de Lisboa y vas a encontrar muchas noticias y mucha información sobre esto. Así que pon por favor la primera imagen. Miren, el revelador describe así la primera de las señales que iban a preceder el segundo advenimiento. Está hablando de Juan el Bautista, de Juan, desde la isla de Patmos, el apóstol Juan. Dice, el revelador describe así la primera de las señales que iban a preceder el segundo advenimiento. ¿Cuál iba a ser la primera de esas señales? Fue hecho un gran terremoto. Después le iba a seguir y el sol se puso negro como un saco de silicio. ¿Quién se dio cuenta de hace la semana pasada que hubo un eclipse total? Hermano, la naturaleza nos está anunciando por todos lados que Cristo viene pronto. Yo les digo, yo les voy a ser bien sincero porque a Dios no lo puedo engañar. Hace unos añitos atrás yo decía, me pesaba porque digo, no estoy preparado, no estoy listo. Y a lo mejor por ciertos planes, ¿verdad? Que uno como ser humano tonto tiene. Gracias a Dios hoy no. Porque sé que lo que tú puedas construir, ¿qué te sirve? En un segundo se acaba. Y sé, ahora que vi tanto dolor, hermanos, con los terremotos, tantos animalitos sufriendo y gente sufriendo, espero no me lo tome Dios a mal ni ustedes a mal. Pero dije, si no me es salvar por mi negligencia y mi falta de preparación, pero que ya venga Cristo. Y que acabe todo este dolor y todo este sufrimiento que se ve. ¿Imaginan que Dios por estarme esperando y cuánta gente y cuánto sufrimiento y cuántos desastres van a estar pasando? Dios espera, ¿verdad? Y no ha venido por amor para que nadie se pierda y todos procedan al arrepentimiento. Pero la paciencia de Dios también tiene un límite. Así que dice, el sol se puso negro como un saco de silicio y la luna se puso toda como sangre. Ahora fíjense, estas señales se dieron antes de principio del siglo XIX. En cumplimiento de esta profecía, fíjense, esta profecía se cumplió, pero no quiere decir que porque ya se cumplió, ya no se va a cumplir. Fue su primer cumplimiento. ¿En qué año? En 1755 se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado. Por eso les dije, esto no es nada. Esto no es nada. Ya sucedió un terremoto más potente en 1755, pero en cumplimiento a la profecía. Pero en el segundo cumplimiento va a superar a este. O sea, todavía va a ser más fuerte que este que ya se cumplió. Aunque generalmente se lo llama el terremoto de Lisboa, se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Estos terremotos nada más se han sentido en ciudades cercanas. Este terremoto se sintió en casi continentes. Porque miren, se sintió en Europa, África y América. Esos son continentes. ¿Cómo sería aquello? Se sintió en Groenlandia, en las Antillas, en la isla de Madeira, en Noruega,
en Suecia, en Gran Bretaña e Irlanda. Abarcó por lo menos 10 millones. Hermano, yo estoy seguro que ni tu mente ni mi mente, pero te puedes dar cuenta de la magnitud. Abarcó 10 millones de kilómetros cuadrados. ¿Te puedes imaginar eso? La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. O sea, tú no sabías si era África o Europa, estaba sucediendo lo mismo. Estaba temblando igual. Gran parte de Argel fue destruida y a corta distancia de Marruecos, escuchen, un pueblo de 8 a 10,000 habitantes desapareció en el abismo. ¿Se pueden imaginar? Una ola. En el temblor y posteriormente viene el tsunami, que antes se le conocía como maremoto, ¿verdad? Una ola formidable barrió las costas de España y África, sumergiendo ¿qué? Ciudades y causando inmensa erosión. Seguramente has visto un tsunami ahora de los últimos tsunamis que ha habido en la modernidad. ¿Sí los has visto? Nada más se sale el mar. Y sí, pues, inunda ido, pero pues nomás se encharca y a lo mejor a lo mucho llega ciudades completas. Desaparecieron. Les digo una cosa, van a desaparecer. ¿Qué más? Fue en España y Portugal donde la sacudida alcanzó su mayor violencia. Se dice que en Cádiz la oleada llegó a 60 pies de altura. ¿Cuántos serán 60 pies? Investiga cuántos son 60. 60 pies de altura. Algunas de las montañas más importantes de Portugal fueron sacudidas hasta sus cimientos y algunas de ellas se abrieron en sus cumbres, que quedaron partidas de un modo asombroso, en tanto que trozos enormes se desprendieron sobre los valles adyacentes. Se dice que de esas montañas salieron llamaradas de fuego. ¿Puedes imaginar, hermanos, lo espantoso de aquello? Y eso ya está comprobado, ¿verdad? Aquí al menos en la palabra de Dios, que fue cumplimiento de esas profecías. Y eso no creas que está si tú me estás viendo, no crees en nada de esto, no crees en la Biblia, no crees en los libros que yo te estoy diciendo, pues vete a buscar, miren, aquí está el autor, Sir Charles Lyell, me imagino, Principios de Geología. Eso está registrado en la historia. Aquí esto no es de que si tienes fe o que si crees, que esto es la realidad, hermanos. Esto es la realidad. Pero Dios en su sabiduría ya sabía que iba a pasar, ¿verdad? Así es. ¿Qué más? En Lisboa se oyó bajo la tierra un ruido de trueno. Así como lo que dicen, ¿verdad? Hoy, ay, va a temblar hoy. El colombiano que les digo, como fue más fuerte, se oyó bajo la tierra un ruido de trueno, no en el cielo. Estamos acostumbrados a que truene el cielo, pero no estamos acostumbrados a que truene la tierra. E inmediatamente después una violenta sacudida derribó la mayor parte de la ciudad. En unos 6 minutos. Creo que el terremoto de Venezuela duró segundos. O un minuto, no recuerdo bien. Y vean lo que hizo. ¿Se imaginan 6 minutos? Dicen los que han estado en un temblor, hermanos, en un terremoto. Los terremotos duran 30 segundos, 20 segundos, pero dicen, los que lo viven dicen, es eterno el tiempo, porque en unos pocos segundos hay tanta destrucción. Tú puedes escuchar, busca los videos de Venezuela y de Colombia, tú puedes escuchar a la gente que dice, Dios, ya, por favor, ya que pare esto, por favor, Dios. Gente hincada en las calles, no sé si la viste.
levantando las manos. En unos 6 minutos murieron 60,000. En Venezuela la cifra que yo vi, la última, no sé si ya subió más, fueron 5,800, vamos a decir 6,000. 10 veces más. 10 veces más, 60,000 personas. El mar se retiró primero y dejó seca la barra. Luego volvió en una ola que se elevaba hasta 50 pies sobre su nivel ordinario. Entre los sucesos extraordinarios ocurridos en Lisboa durante la catástrofe, se cuenta la sumersión del nuevo malecón. O sea, el mar se tragó el malecón. Construido completamente de mármol, el hombre siempre queriendo apantallar, ¿verdad? Siempre queriendo enorgullecer. Yo hice este malecón de mármol. Con ingente gasto, muchos millones tal vez. Un gran gentío se había reunido allí en busca de un sitio fuera del alcance del derrumbe general. Aquí no nos alcanza. Aquí vamos a estar a salvo. Pero de pronto el muelle se hundió con todo el gentío que lo llenaba. Y ni uno de los cadáveres salió jamás a la superficie. Y no es de sorpresa, porque la palabra de Dios dice que en el mar, en las playas, en los malecones, es donde hay mayor cantidad de pecado. Drogas, prostitución, liberal y borracheras. Lo que hay ahí, tú ve a la playa de Cancún, de Puerto Vallarta, de Acapulco, los hoteles en la noche, cómo están las discos. Todo eso habla la profecía. ¿No lo has leído? Te recomiendo que vayas y lo leas. ¿Qué más? La sacudida del terremoto fue seguida instantáneamente del hundimiento de todas las iglesias. ¿Se acuerdan que lo que leímos al principio decía que no solamente el mundo iba a sufrir, sino que el mundo religioso también? Iglesias y conventos de casi todos los grandes edificios públicos y más de la cuarta parte de las casas. ¿Qué pasó? Dice que se hundieron. Unas horas después estallaron en diferentes barrios incendios que se propagaron con tal violencia durante casi 3 días que la ciudad quedó completamente destruida. ¿Se imaginan, hermanos? Terremotos, incendios, inundaciones al mismo tiempo. ¿Cómo creen que queden los lugares? El terremoto sobrevino en un día de fiesta. Tengámoslo en cuenta. Tengámoslo en cuenta. Porque en los días de fiesta es cuando más se ofende a Dios. En los días de fiesta es cuando más te olvidas de Dios, cuando más blasfemas de Dios. Vuelvo a repetir, no es Dios el que causa, el que dice, pues para que se les quiten. No es Dios, sino que como tú eliges al otro señor, pues Dios te deja en sus manos y entonces viene el otro y ahora sí te hace lo que quiere. El terremoto sobrevino en un día de fiesta en que las iglesias y conventos estaban llenos de gente. Y yo quisiera decir que los adventistas se salvan porque los adventistas no andan en fiestas. Pero lamentablemente hoy ya no es así. Y escaparon muy pocas personas. Esto se encuentra en esta enciclopedia americana. El terror, miren hermanos, es lo que yo les decía hace rato, vean el terror de la gente ahora que ha habido los terremotos, yo no los culpo, obviamente da miedo, ¿verdad? Llorando, gritando, hincándose a media calle, lo que no te atrevías a hacer
en lo normal. Ahora sí te atreviste a hincarte a media calle, ¿verdad? Pedir perdón a Dios, a pedir misericordia de Dios. Pero, ¿habrá alguna cosa que sobrepase ese terror? Tú ves gente gritando, ves gente llorando, ves gente corriendo de aquí para allá, ves gente tirada. ¿Habrá algo que sobrepase ese terror? Sí. ¿Qué más puede hacer la gente? Aparte de llorar, de gritar. Sí, hay más. Escuchen, ahorita vamos a ver. El terror del pueblo era indescriptible. Nadie lloraba. El siniestro, o sea, lo que estaba pasando, superaba la capacidad de derramar lágrimas. Exactamente. Para que se den cuenta, hermanos, hoy pudiéramos decir, estaban en shock. Lo que estaba pasando era tan grande que superó la capacidad de llorar. Y vuelvo a repetirles para que no se les olvide. Esto ya pasó, es una realidad. Yo no estoy inventando ni estoy contando una historia de la Biblia que muchos no creen. Estoy sacando la historia de lo que los científicos han escrito. Es un pálido reflejo de lo que viene, y vuelvo a repetir, yo no te lo estoy diciendo para espantar. Vuelvo a repetirte para que nos preparemos, para que nos pongamos a cuentas con Dios. Todos corrían de un lado a otro, delirantes de horror y de espanto, golpeándose la cara y el pecho gritando misericordia. Yo lo creo, yo no sé si tú lo crees, pero yo lo creo. Porque si viendo los terremotos que ha habido, lo veo, ni modo que en un terremoto de esa magnitud no suceda esto. Llegó el fin del mundo, gritaba la gente. Las madres se olvidaban de sus hijos y corrían de un lado a otro llevando crucifijos. Desgraciadamente muchos corrieron a refugiarse en las iglesias, pero en vano. Vano. Aquella pobre gente abrazaba los altares, abrazaba sus crucifijos, y abrazaba las imágenes, abrazaba a sus sacerdotes, a sus pastores. Todos ellos fueron envueltos en la misma ruina. Se calcula que 90,000. ¿Cuánto fue allá? 60,000 y acá 90,000. Hagan la cuenta. 90,000 personas perdieron la vida en aquel aciago día. Yo quiero decirles, hermanos, vi una imagen, aparte del terremoto de Venezuela, aparte de todas las imágenes tristes que vi una imagen más triste. Yo quiero decirle a mis amigos y hermanos católicos que me están viendo, los amamos mucho, pero solamente les decimos lo que la Biblia dice. Vi una imagen más triste, más triste que la muerte, más triste que los heridos, más triste que los desastres. Entre los escombros subiendo una persona con un cuadro así de la Virgen. Entre los escombros. Pensando que esa imagen lo podía salvar. Pensando que esa imagen nos podía ayudar. Y si digo esto no es por ofender. Quiero decirle a esta persona y a todas las personas que piensan igual, que el único que puede salvar se llama Cristo Jesús. Vanas las esperanzas, hermanos, en crucifijos. Vanas las esperanzas en imágenes. Vanas las esperanzas en tus pastores, en tus sacerdotes. Al único al que te puedes encomendar y el único que te puede salvar es Cristo Jesús. No hay más. Y te lo digo ahora, para que cuando pase,
En vez de correr a la imagen, en vez de correr al crucifijo, en vez de correr a la iglesia, corre a Cristo, hermano. Y ponte a la cuentas con Él, no allá, desde ahorita, desde ahorita. ¿Qué más? ¿Buena noticia o mala? Está muy cerca el momento en que habrá en el mundo una tristeza que ningún bálsamo humano podrá disipar. Hoy hay tristeza en ciertas partes. Yo sé que viene el tiempo en que en todo el mundo va a haber una tristeza que nadie podrá, ningún bálsamo humano podrá disipar. Y la triste noticia, ¿verdad? ¿Por qué están sucediendo estas cosas? Se está retirando el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios aún a los incrédulos y aún a los malos. Dios dice en su palabra que hace salir su sol sobre malos y buenos. Pero va a llegar un momento en que Dios se va a retirar. Y entonces así cada uno vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Se siguen unos a otros en rápida sucesión. Si tú piensas que esto va a parar, hermanos, es al revés. Cada vez va a ser más. Los desastres por mar y tierra. ¿Con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos y ciclones? Así como de la destrucción producida por incendios e inundaciones, con gran pérdida de vidas y propiedades. Aparentemente estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano. Es lo que dicen, ¿verdad? Pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios. Tú te preguntas, ¿dónde está Dios? Tú te preguntas, ¿por qué Dios no hace nada? ¿Quieres saber el propósito de Dios por qué Él permite que sucedan estas cosas? Yo ya te dije que no es porque Dios se deleita en el dolor ni en la muerte. Pero Dios deja que sucedan estas cosas. Y a lo mejor ni me lo vas a creer ni me lo vas a entender. Dios permite que sucedan todas estas cosas por amor. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo es que miles de personas muertas y destrucción y animales sufriendo, cómo es que eso es de amor? Para ver si recapacitas. Para ver si de una vez por todas te doblegas. Te humillas ante Dios, porque Él no quiere que te pierdas. Él quiere que veas todas estas cosas para que te arrepientas, porque Él quiere salvarte. ¿No me crees? Mira, en todas estas cosas que pasan, puede leerse el propósito de Dios. Se cuentan entre los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar en hombres y mujeres un sentido del peligro que corre. ¿Por qué Dios permite esto? Para despertar a la gente. Ya basta. Ya de fiestas y de no hacer caso y de hacer lo que a mí se me pegue la gana. Despierta. Porque si no despiertas, te acaba el tiempo y te vas a perder. Pero Dios no quiere que eso suceda. Por eso, dice que se cuentan como sus instrumentos. Para que despertemos y veamos el peligro que estamos corriendo. ¿Y qué si un día estás en el cine y te agarra un terremoto? ¿Crees que te vas a ir con Jesús? ¿Crees que te vas a ir con la esperanza de ir con Jesús? ¿Y qué si te agarra con los amigos? Hablando cosas que no, tal vez fumando, tal vez tomando, qué sé yo. ¿Qué si te agarra haciendo cosas que tú bien sabes que no son lícitas delante de Dios? Hermano, ¿te das cuenta que un día tu nombre suene y se diga perdido para siempre? Hermano, ¿sabes lo que es eso? Dejar de existir. De entre millones y millones y millones
De hijos que pudo haber tenido tu mamá, naciste tú. Y no aprovechar esa oportunidad. Todo por querer seguir la corriente del mundo. Que como ves, no sirve para nada porque en un momento se termina todo. ¿Qué más? ¿Cuál es el mensaje de Dios? El mensaje de Dios para los habitantes de la tierra hoy es: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pienses. Ese es el mensaje de Dios para los que vivimos en esta tierra. Tú viniste hoy a la iglesia y no ibas a venir. Dios quería que escucharas este mensaje. Tú no ibas a ver el video, pero el Espíritu de Dios te impulsó a ver el video. Es el mensaje que Dios quiere que sepas. Que Cristo viene a la hora que no piensas y que tengo que prepararme. Las condiciones que prevalecen en la sociedad y especialmente en las grandes ciudades de las naciones proclaman con voz de trueno que la hora del juicio de Dios ha llegado y que se acerca el fin de todas las cosas terrenales. Amas mucho tus casas, amas mucho tu carro, amas mucho tu celular, amas mucho tus videojuegos. ¿Qué amas, hermano, en este mundo? ¿Qué amas? Todo se va a acabar. ¿De qué te va a servir? Y se va a acabar y te vas a perder. ¿No sería mejor escoger la mejor parte? Nos hallamos, hermanos, y esta es una realidad. Si el profeta lo dijo en su tiempo con toda seguridad, ¿cuánto más no será hoy? Como dije al principio, te convenga o no te convenga, te guste o no te guste, estés preparado o no estés preparado, creas o no creas. La realidad es esta: nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. ¿Quién puede negarlo? Es el principio de dolores, dijo la profecía de Jesús. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios. Cuando se acabe, ¿verdad?, el tiempo de gracia para algunos, bueno, entonces ahora sí viene, porque Dios tiene que actuar aunque esté en contra de su naturaleza. Incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. En estas cosas que está mencionando aquí, díganme qué hace falta que pase. Busca, llegando a tu casa, ahorita donde tú estás, busca inundaciones de los últimos días y te van a aparecer, mira que inundaciones aquí, inundaciones allá. Busca incendios de los últimos días y te van a aparecer que apenas ayer, que apenas antier, incendios incontrolables. Busca inundaciones, busca terremotos, busca guerras, todo te va a aparecer. Dijo alguien por ahí, parece que estuviera leyendo el periódico de hoy. Esto, compraste el periódico de hoy y mira, es lo que está sucediendo. No debemos quedar sorprendidos en este tiempo por acontecimientos grandes y decisivos, porque el ángel de la misericordia no puede permanecer mucho más tiempo para proteger a los impenitentes. Hoy tú y yo, tal vez, voy a decir ejemplos, hermanos, hemos robado. Hoy tú y yo no hemos leído la Biblia. Hoy tú y yo no respetamos el santo y bendito sábado. Hoy tú y yo no guardamos los mandamientos y no ha pasado nada, ¿verdad? No ha pasado nada, ¿verdad? Porque el ángel de la misericordia todavía está intercediendo por ti. Espérate, si no me compongo, si no te compones, si no te arrepientes, espérate que el ángel de la misericordia se retire. Y entonces vas a saber. Y entonces voy a saber lo que es bueno. Dice, no puede permanecer más tiempo para proteger a los impenitentes. ¿Qué más? Ya se acabó. Hermanos, esta es la realidad que nos tocó vivir. Este es el tiempo en el que nos tocó vivir. Pero les digo una cosa, este tiempo lo anhelaron ver los profetas.
Y lo anhelaron ver los apóstoles de Jesús. ¿Y saben por qué lo anhelaban? Porque sabían que su Señor estaba cerca. Y hoy en vez, lamentamos, ¿verdad? En vez de ver estas señales, ¿verdad? Y estos prodigios que están ocurriendo en el mundo, en vez de a veces ponernos contentos y erguir la cabeza, ¿verdad? Porque nuestro Señor está cerca. A veces parecemos más rebeldes. A veces parecemos más incrédulos. Y a veces hasta nos lamentamos de que sucedan, no por el dolor que causan, sino porque todavía no queremos. Todavía queremos seguir disfrutando de este mundo. Según, todavía queremos seguir teniendo nuestros planes como si fuera a durar para siempre. Yo no te digo que no hagas planes, ¿verdad? No sabe uno el día ni la hora. Pero dicen por ahí, haz planes como si fueras a durar 100 años. Pero también haz planes como si fuera tu último día de vida que tienes. Así que, hermanos, abramos bien los ojos. ¿Cuál es el mensaje de Dios? Que nos apercibamos, que nos preparemos, porque Cristo viene a la hora que no pensemos. Dios nos bendiga a todos.